Muy bien, pues vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Este, ya el día viernes les mandé la lectura de La jaula de la tía Enedina. Estoy seguro que todos pudieron leerlo, incluso varios de los que vieron la clase grabada ya me mandaron sus mensajes así asustados. Una alumna me dijo, maestro, ¿todo eso realmente sucedió o fue parte de la imaginación? Yo le contesté, es parte de la imaginación, por supuesto, de Adela Fernández, pero en la historia sucedió realmente. Entonces, vamos a contestar algunas preguntas, relacionadas con lo que vimos en un repaso que tiene 13 13 preguntas relacionadas con la jaula de la tía Enedina. ¿Ok? Vamos a contestar las que apliquen hasta lo que ya vimos del módulo 7 y algunas preguntas que tienen que ver con comprensión. Por ejemplo, y cuando vayamos viendo los otros temas, vamos a remitirnos a este ensayo o a este repaso más bien y vamos a contestar las que corresponden. Pregunta número 1. Por sus características externas, por la forma como está escrito, por la extensión, la cantidad de páginas que tiene, el texto anterior se clasifica como un poema, un ensayo, una novela o un cuento. ¿Qué será? Cuento. Exactamente, es un cuento. ¿Qué diferencia hay entre un cuento y una novela? Entre otras cosas, entre otras características, ¿cuál sería la diferencia? Por ejemplo, la extensión de la historia, la cantidad de personajes que participan. Aquí en este cuento de la tía Nedina, ¿cuántos personajes participan? Sería la tía y el ¿Sí? sobrino y, o sea, de lo demás no se habla de Goyita y de su mamá, La muy poquito se habla, pollita, nomás como cuatro. ¿ok? Eh, eh, después vamos a ver qué tipo de personajes son Goyita, son por ejemplo el pajarero. Entonces, es un cuento, ¿verdad? Son poquitos personajes. Pregunta 2. El texto anterior está relatado desde el punto de vista de qué tipo de narrador. Narrador protagonista, narrador objetivo, personaje testigo o narrador omnisciente. ¿Qué será? Recuerden, protagonista. Bueno, vamos a irnos aquí. Aquí está. La pregunta 5. Y eso nos va a ayudar a contestar la pregunta 2. La pregunta 5 dice, ¿quién es el personaje principal del relato anterior? Doña Ruperta, tía Enedina, el narrador o el mendigo. La, ay, ¿Quién diré será? que la tía, Personaje principal, la tía. ¿Estás de acuerdo, Víctor? Lupita, Yo igual diría que podría ser la tía. es correcto, es la tía, ¿verdad? De ella trata prácticamente la historia. Entonces, si nos regresamos a la pregunta 2 y noten esto como un ejemplo de lo que puede venir en el examen. A veces una pregunta ayuda a contestar otra, ¿ok? Por eso es importante que como parte del proceso de contestar las preguntas de un examen, los primeros 5 minutos, 10 minutos, lo utilicen para darle una ojeada a cada una de las preguntas o a cada una de las hojas, por supuesto, del examen. Porque a lo mejor se están rompiendo la cabeza con la pregunta 2 y después cuando lleguen a la pregunta 15 ahí estaba la respuesta o viceversa, ¿verdad? A lo mejor se van hasta el final y luego resulta que al principio estaba la respuesta. Entonces siempre hay que darle una
Ojeada, como cuando estamos buscando algo. Estamos buscando algo y de repente digo, recuerdo que vi algo que estaba yo buscando en tal lado. Y vamos, y aquí está. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta que la tía Enedina es la protagonista o la personaje principal junto con el sobrino, pudiéramos descartar entonces que es el narrador o el protagonista el que narra, ¿verdad? No es. Ahora, el personaje o la persona que narra es un testigo o es alguien que lo está viviendo. Pues es alguien que lo está viviendo. ¿Ok? Por tanto, vamos a quitar también al personaje testigo. No es una tercera persona que estaba contando sobre la tía Nerina y su sobrino, sino que el sobrino está contando. Ahora, ¿qué tipo de narrador es el sobrino? ¿Es un narrador objetivo o un narrador omnisciente? A ver, Víctor, ilumínanos, Víctor. Es objetivo porque omnisciente, pues no. ¿Por qué no es? eh, Porque está, bueno, más que nada se encuentra presente en el cuento, Ujú. no está fuera de él. Aunque el omnisciente pudiera ser alguien que esté presente. Nada más la característica, hay otra cosa que lo distingue, que tiene la capacidad de ver más allá de lo evidente. Entonces, en algún fragmento de la obra, el sobrino menciona algo así como cosa que no se ve, pero dice, la tía Nedina estaba preocupada en sus adentros, por ejemplo, que diga, ¿no? Dice, oye, ¿cómo sabe? Ah, Eso pero pues tiene, ya lo estaba viendo. De hecho, él pues era el único que estaba cerca. correcto. Por tanto, entonces, Víctor, es un narrador Objetivo. objetivo, es decir, estaba narrando exactamente lo que estaba viendo. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Pregunta 6. Aquí tiene que ver con nuestra percepción del personaje dentro del cuento. Recuerden, percibir lo objetivo está sencillo. Percibir lo subjetivo, ahí está la jugada, ahí está lo difícil. Así que en el fragmento anterior a la tía Enedina, ¿cómo se le ve? Acomplejada, enajenada, agresiva o inhibida. Y vamos a ver la razón. La característica que digan la razón. Enajenada, porque pues se volvió pues como loquita por lo que le dijeron, de que ya no se casó. Y así, Ok, vamos a poner, ¿por qué no acomplejada? Sí, así como que parece que la tía Enedina está medio, está súper acomplejada. ¿Qué diferencia hay entre acomplejado y ¿Qué más implica la enajenación? ahí. Mm, Hagan de cuenta que un día alguien dice, vaya, se ve que estás enajenado, o no se ve que estás acomplejado. ¿Cuál les ofendería más? ¿Que digan que estamos enajenados o que estamos acomplejados? Que el psicólogo nos diga. O inhibido. A ver, a ver. Enajenado implica, de hecho, miren, vamos a utilizar nuestra maravillosa inteligencia artificial. A ver, vamos a utilizar, aquí está mi amiga inteligencia artificial. Entonces vamos a poner definición de acomplejada. Acomplejada.
Dice, se refiere a una persona que tiene un sentimiento de inferioridad o inseguridad relacionado a algún aspecto de sí misma. ¿Ok? Acomplejamiento o acomplejada. Enajenada. A ver cuál coincide mejor con la pobre tía Nedina. Dice, se refiere a una persona que está mental o emocionalmente distante o desconectada de la realidad y de su entorno. ¿Cuál coincide más? Enajenada, sigo Enajenada. insistiendo. Exactamente. Ahora está ida, se fue. Creo que, bueno, allá en mi pueblo de yo soy, sobre todo los desamorados, no desamorados, ¿qué sería los desamorados que no tienen amor? Los, mm, ah, de repente hay alguien a quien lo dejó la novia, se iba a casar o algo así. Conocí dos, tres que se iban, o sea, viajaban, perdían la conexión con la realidad. No sé a qué se debe, pero sí conocí a dos que tres así. Entonces, pierde conexión con la realidad, es enajenamiento. ¿Ok? Perfecto. A ver, mm, vamos a ver aquí el tema del clímax. A ver, ya lo había comentado. En la narrativa y en el drama existen tres momentos muy importantes. ¿Cuáles son? Los tres momentos de la acción. Los tres momentos de la acción. ¿Cuáles serían? Clímax, desenlace. ¿Y el primero? Ah, Clímax, desenlace. ¿Y cuál sería obviamente la primera parte? Si vamos a ver una obra, una película, ¿qué hay? A ver, aquí, a ver, ya pusieron aquí en el chat. El inicio, ¿está bien, Judith? ¿Y cómo se llamaría el inicio? La presentación, ¿ok? Hay un inicio, hay una presentación. ¿Se acuerdan? Hace unos días les comentaba yo sobre la manera como inicia, por ejemplo, Los Simpson. Y precisamente ayer mi esposa estaba viendo Doctor House. ¿Conocen Doctor House? La serie. Y precisamente en Doctor House, mi esposa estaba viendo con mi hijo tiene autismo. Y dice, le gusta ver, le intriga mucho el inicio de cada uno de los capítulos, porque empieza la historia y no sabes por dónde va a venir la enfermedad que va a atender el famoso Doctor House. Entonces, la presentación es muy, muy importante dentro de una obra. Ya vimos cómo empieza en el caso de la jaula de la tía Medina. Ahora, ¿cuál es el momento clímax? ¿Cuál consideran? Les voy a leer las cuatro opciones y vamos a dedicarle un ratito para analizar. Dice, después de aquello, cada vez que le llevaba sus alimentos, sacaba la mano de uñas largas. Entré al cuarto y acostumbrada a la oscuridad, se movía de un lado a otro. Tiene Enedina, aquí no se corrigió, es Eneida, tiene Enedina, vivía encerrada en el cuarto de Trevejos que está en el patio de atrás. Y piensan que al igual que el eclipse, yo le quito la luz a la gente. Vamos a hacer un ejercicio de descarte. ¿Cuál eliminaríamos aquí? Que no es. ¿Cuál eliminaríamos? La A. La A. Eliminaríamos la A. Ok. ¿Cuál otro?
La C. ¿La C o la D? C. C. Y bien cerrado en cuarto trebejo. Pues vamos a eliminar. Entonces, la opción quedaría entre la B y la D. ¿Cuál elegirían entonces? La B, maestro. La B. Entré al cuarto y acostumbrado a estudiar, se movía de un lugar a otro. Ok. Vamos a analizar. ¿A qué se refiere esta parte? No lo voy a decir. Pero No voy a decir. me dejó sin dormir todo el fin de semana. ¿En qué momento puntual de la historia se refiere? Déjame suponer a qué te estás refiriendo, Jacqueline. Estás pensando, yo soy omnisciente, estoy viendo que estás pensando, que es el momento en el que el joven decide tener relaciones con su tía, ¿ok? Sí, Ese es el momento clímax, sí. ¿ok? Hay un momento en el que se vuelve todavía más difícil la situación para él. Así que esta no es la respuesta correcta. Es como podríamos decir como el punto en el que se empieza a ver la tensión. Vamos a ver también ese término, tensión, la tensión dramática. Ahí empieza como que a complicarse el asunto en el que prácticamente él dice, si esto no le puedo conseguir a la tía, el canario, ella está aquí, pues obviamente, pues igual él cede a sus instintos y entonces se mete con la tía, cometiendo incesto. Recuerden que es un incesto lo que. Pero hay un momento todavía más crítico. Sería la D entonces. La D piensa que al igual que el eclipse, yo le quito. Ahí sí no, la D no, porque ahí está el punto. Ah, se refiere a la 8, ¿no? No, no, no. Estoy hablando del nudo, Ah, del momento de mayor tensión. Va. Es que estoy diciendo clima, perdóneme. Estoy hablando nudo, el momento de mayor tensión. ¿Cuál será? En donde el sobrino y la tía Nedina pasan por un momento de mayor tensión. ¿Cuál dices, Víctor? Checa, ya eliminamos la C. No, la B, perdón. Ya eliminamos la B. La B no es. No tengo pulso. ¿No? ¿Cómo quedó eso? Vamos a eliminar, vamos a ponerle un color fuerte. Recuerden que Es la A. la A. A ver, ¿por qué, Víctor? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque está narrando exactamente la idea central, la que se estaba desarrollando, bueno, más bien la historia. Ok, está bien. Y de hecho menciona varias veces que pues, como él era el único, pues obviamente pues, es como que si se repitiera lo mismo día tras día. Exactamente. Exactamente, Víctor. Es decir, el punto, el punto complicado en la historia es que una vez que ya pasó esto que dice en la B, ¿en qué momento el joven dice, ¿sabes qué? Ya estuvo, no voy a seguir con esa historia. Cada vez que va él, la tía saca la mano de uñas largas, dice como pidiendo, entra otra vez conmigo. Y se volvió algo repetitivo, hasta que en la historia dice que el joven lo empieza a pensar y dice, no, no voy a estar con ella toda la vida. ¿Qué estoy haciendo? Así que este momento es el momento del nudo, el momento más
tenso de la historia, en la que el joven tiene que decidir qué va a hacer con su tía, qué va a hacer con su vida, si sigue o no. Sí me explico por qué es el momento, según lo que, complementando lo que dijo Víctor, de Kelly, Lupita y Yasmín, Judith, perdón. Sí queda clara Sí, esta o sea, idea. sí, A ver, dinos. ¿qué le digo, maestro? No, a ver, ¿qué se entendió de esta parte? ¿Por qué ese momento es el momento? Porque es el nudo, porque, o sea, porque es la idea principal, ajá, como dijo Víctor justamente, que es de lo que más, o sea, de lo que al inicio estaban hablando, de lo que, ujú, es el inicio, Sea, es sí. el momento en el que el joven tiene que decidir qué va a seguir haciendo. Tiene que partir, ¿ah? Como hagan de cuenta, como una relación adúltera en el que el adúltero dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir con esto? ¿Lo voy a dejar? Es un momento de tensión, de nudo. ¿Ok? Perfecto. Ok, Después, el clímax. El clímax. Recuerden que cada una de las opciones que veamos en un examen tiene que estar enfocadas, perdón, las respuestas en nuestro examen va a depender de las opciones que nos den. Probablemente digamos, es que esta parte no es el clímax, no es el clímax, porque siento que hubo alguna parte donde se puso más chévere la historia, pero vamos a enfocarnos a las opciones que nos den. ¿En qué momento ustedes dijeron, se quedaron así con la boca abierta y dijeron, wow, ¿qué pasó acá? ¿Cuál de las cuatro opciones? Yo en el final, maestro, o sea, en la B. En la B, ¿verdad? Ese es el clímax. Es decir, hubo producto de la relación y todo esa comida o el alpiste que le estuvo llevando, dice, a la tía Nedina, fue con eso traumático, alimentaba. maestro. Sí, fíjense que en la versión que analizamos hasta hace unos 2, 3 años, esto lo omitían, nos autocensuramos. Pero dije, no, ya después de la pandemia ya vimos todo, creo. Así que no hay que ocultar la historia. No hay que ocultar. Y así, dice, son niños albinos, dice, más bien albinos y blancos porque no les daba la claridad y desnutridos porque solamente estaban comiendo alpiste. Si ustedes buscan en YouTube, creo que hay una obra de teatro representada como la jaula de la tía Medina. Lo demás son cuentos, o sea, son gente narrando la historia y analizándola. Perfecto. Miren, ya contestamos. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas de 13 de una historia. Con lo que vamos a ver mañana y con lo que vamos a ver al siguiente día, ¿verdad? Con lo que vamos a seguir viendo hasta el módulo número 9 y 10. Aquí tengo puesto 9, pero es hasta el 10. Vamos a seguir entrando a este repaso para contestarlo. Todavía no se los voy a enviar, ¿ok? Voy a seguir accediendo aquí, pero sí lo voy a guardar para que aparezcan voy a poner ejercicio parcial. Parcial tiene marzo 2024. Aquí en el escritorio lo voy a poner y aquí ya lo tenemos. Y cuando terminemos de contestar, les voy a enviar por medio del grupo o de Classroom el archivo ya con las respuestas bien puestas para que lo puedan estudiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Judith, Lupita, Víctor, ¿cómo ven este tema de las lecturas? ¿Sienten que les está siendo práctico? ¿Ya no les cae tan mal leer o les sigue cayendo mal? Siguen odiando la lectura. No, y bueno, yo de hecho, yo siempre he leído, obviamente, pues, otras cosas, ¿no? Pero pues, no soy muy fanático de los cuentos o los relatos, la verdad. Yo veo algunas noticias,
obviamente importantes de interés, pues alguna, no sé, algún libro que realmente pues, me llame la atención, ¿no? Por ejemplo, ayer estuve checando el libro de La materia oscura de Ilman Pulin, algo así. ¿Es de ciencia o es un nombre así, metafórico? Es de ciencia, Ah, sí. eh, Y bueno, más que nada, igual como que eh, toma como objetivo, como que la religión, ujú. pero la pone en un trama ficticio. Y pues sí, es así como que, pues tiene todo el sentido, ¿no? Y, pero, pero sí te das cuenta que a lo mejor y no estamos tan lejos de esa realidad, ¿no? A Claro, lo mejor y vivimos un poquito engañados, pero pues ahora sí que pues es la propia naturaleza del hombre. es correcto. Miren, al principio, desde el primer día de clase, luego les mandé el material, decía que la lectura te hace concientizar y replantearte cosas. Yo creo que muchos, hoy le platicaba a mis alumnos de presencial que yo hasta hace unos 6 meses pertenecía a una religión y entré a esa religión porque me dieron un papelito para leer en un camión. Entonces, fíjense, lo que leí me hizo replantearme. Y también lo que leí más adelante me replanteó las ideas. Y así he leído muchas cosas de varias, hasta esperando con el dentista, agarro un libro y lo leo y digo, oye, tiene sentido esto. ¿Ok? Entonces, hay que entrarle a todo como la comida, Víctor. Como la comida no siempre va a ser chicharra y va a ser cochinita y panuchos y salbutes. Hay que entrarle a todo. Hay que comer sushi de vez en cuando. Es correcto, de hecho soy Hay que repartidor comer, de sushi. hay que comer cositas diferentes porque pues nos dan una verdad. Si estuviera en nuestras manos, por ejemplo, viajar en todo el mundo, créame que ninguno de nosotros lo pensaría 2 veces. ¿Por qué? Porque expandir tus horizontes mentales y físicos te alimenta. Y recuerden, no es solamente a donde vamos a llegar, sino el proceso de experimentar cosas nuevas, leer cosas diferentes, es lo que nos va a ayudar a nutrirnos. ¿Ok? Suena así medio filosófico, pero pues es cierto. Y ahorita que estamos en lectura, voy a aprovechar a cada rato para decírselos. A ver, dice Judith, bueno, a mí siempre me ha gustado un poco leer, normalmente leo algunas novelas ligeras, manga, correcto, todo es válido, todo es válido. Muy bien, pues antes de que nos corte la guillotina del tiempo, nos vemos mañana. eh, y ahorita les mando por WhatsApp un libro que me gustaría recomendarles. ¿Ok? Nos vemos entonces. Saludos a todos. Bueno, maestro, hasta mañana. Hasta mañana.